Todos hemos leído alguna vez la historia de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que entraron en el santuario para ofrecer el saumerio y murieron quemados por un fuego que salió de la misma presencia divina. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este suceso? ¿Guarda alguna relación con lo que sucederá en el tercer templo antes de los días del fin? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y en el shiur de hoy vamos a reflexionar con la ayuda del cielo sobre ciertos aspectos espirituales que imperaron en el tabernáculo, así como en el primer templo, y que quizás no les sean tan familiares, dejando para una segunda entrega todos aquellos que giraron alrededor del segundo templo. Quizás usted pueda pensar que el asunto de los hijos de Aarón o cualquier otra circunstancia ligada al servicio del templo, pues que en la actualidad se halla muy lejos de su realidad espiritual y puede tener quizás para usted el mismo significado que podría tener, mirar una ruina arqueológica como, un simple vestigio de un pasado muy lejano que muy poco o nada tiene que ver con su actual forma de servir a Dios. Si además de esto usted se ha adherido a esa corriente que opina que todo esto era cosa del pasado y que el Mesías ya abolió completamente la ley o que Israel ya no tiene parte en el futuro profético o cosas parecidas, pues le animaría a que no pierda su valioso tiempo con este vídeo, pues de seguro encontrará en la red otros contenidos más afines a sus ideas. Si por el contrario decide escuchar nuestro shiur, en él hallará importantes reflexiones sobre cómo será nuestro servicio a Dios en los tiempos del fin. Volvamos a nuestros dos personajes. Al respecto, la Torá nos declara lo siguiente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que él no les mandó, y salió fuego de delante del Eterno y los quemó y murieron delante del Eterno. Hemos citado el Levítico Vaikra 10, 1 y 2. Antes de entrar en los pormenores, en los recónditos secretos espirituales de esta historia, debemos hacernos algunas preguntas que en apariencia podrían parecer muy simples. ¿Estaban Nadab y Abiú solos en el santuario cuando ofrecieron el incienso? ¿Dónde se encontraban en ese momento Moisés, Aarón, Eleazar e Itamar? Es más, antes de ingresar al Santo de los Santos, debieron dirigirse al altar del holocausto, el cual se hallaba en medio del atrio del tabernáculo, y debieron tomar de allí unas brasas encendidas y colocarlas sobre sus respectivos incensarios. Nadie se preguntó por qué lo hacían. Es más, si Dios designó a Aarón como el único indicado para ofrecer el incienso, porque sus dos hijos disponían de sendos incensarios, de aquella pequeña palita, el caf de oro. El relato bíblico nos acababa de decir lo siguiente. Y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus rostros. Levítico Vaikra 9, 23 y 24. Y a continuación es enunciado el evento que nos ocupa, del que hemos hablado, y este nos viene precedido por una letra Vav en la expresión Vayikhu, y tomaron, lo que apuntaría a una solución de continuidad entre ambos sucesos, esto es, entre la ofrenda del holocausto que hicieron Aarón y Moisés y la acción de Nadab y Abijú de ingresar en el Santo de los Santos. Pues aquí esta letra, la letra Vav, iría mucho más allá de su función sintáctica de conjunción copulativa, uniendo conceptualmente a manera de gancho de Vav ambas circunstancias. Resulta evidente que todo el pueblo se había congregado en la puerta del tabernáculo para aquella singular ocasión, y todo ello es presentado como un suceso multitudinario, y parece como si de repente el santuario se hubiera quedado desierto cuando los dos hijos de Aarón perpetraron esta acción. La citada letra Vav también haría referencia a otras similitudes entre ambos sucesos.
Cuando Moisés y Aarón presentaron la ofrenda, salió fuego de delante milifné del Eterno y consumió bat ojal, el holocausto, jaulá. Y cuando Nadab y Abihu presentaron la ofrenda del incienso, del Ketoret, también salió fuego de delante milifné del Eterno y los consumió bat ojal a ellos. Aquí lo veremos más claramente en nuestro esquema. Vemos cómo el holocausto, jaulá, de Moisés y Aarón, ¿qué es lo que ocurrió? Salió fuego de delante milifné, el Eterno, y lo consumió bat ojal. Mientras que en la ofrenda del incienso del Ketoret de Nadab y Abihu salió fuego de delante milifné del Eterno y los consumió bat ojal. Vemos que las expresiones son exactamente las mismas, aunque a este último la Torá lo denomina fuego extraño, esh zara. Pero el milagro sucedió exactamente igual para la ofrenda que Dios sí había aceptado que para el fuego que salió a consumir a los dos personajes. Un aspecto que llama la atención es que aquí el fuego salió de delante milifné, el Eterno. Esto es, de entre los dos querubines del arca sagrada, y no descendió del cielo, como por ejemplo leemos en el versículo. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió y ardá fuego desde el cielo, Mehashamayim, y consumió el holocausto y los sacrificios. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 7.1. Alguien podría decir que en el caso de Elías, según lo vemos relatado en Primera de Reyes Melahim 18:38, resulta obvio que el fuego tenía que descender del cielo, pues se trataba de un lugar de idolatría que estaba muy alejado de Jerusalén. Pero en esta ocasión, en el que acabamos de leer, el suceso ocurrió nada menos que en la inauguración del primer templo sagrado, en el cual se hallaba el arca del pacto, y aún así el fuego procedía de lo alto. Esta circunstancia debería interpretarse en el sentido de que la construcción del tabernáculo implicó un grado de santidad muy superior a la del templo de Salomón, pues el primero fue erigido por Moisés, encargándose su realización a Betzalel, y de este personaje fue dicho: y lo he llenado del Espíritu de Dios, del Ruach Elohim, en sabiduría, Jochma, en destreza, Tebuná, y en conocimiento, Da'at, para toda obra. Éxodo Shemot 35:31. Lo que constituyen altísimos grados de aprehensión espiritual, afines a los mojim o mentalidades del árbol sefirótico. Es por eso que en el tabernáculo el fuego procedía de abajo, pues conceptualmente todo el santuario se asimilaría a la sefirá de Malhut, la cual se hallaba completamente rectificada en el 8º día del Milui, de la inauguración. Es por eso que la presencia divina se manifestó a manera de despertar desde abajo, conforme a lo escrito. En ese tiempo se dijo: esta, Zot, es la ley del holocausto, Jaula. Levítico Vaikra 6.2. La hija, en alusión al Malhut, que estaba oprimida y humillada, ascenderá todos los grados de lo alto. Zohar Tzab 28a. Sin embargo, en el segundo templo, Salomón precisó de un despertar desde arriba, por lo cual descendió fuego desde el cielo, Mehashamayim, esto es desde Zeir Anpin, llamado cielos. Entenderemos mejor esta realidad a través de la siguiente enseñanza. En la Biblia hallamos escrito: y envió a decir Salomón a Huram, rey de Tiro, de Tzor. Añade: envíame pues ahora a un hombre hábil que sepa trabajar en oro, plata, el bronce y el hierro. Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 2, del 2 y el 6. ¿A quién buscó Salomón para que fuese el proveedor de los materiales para la construcción del lugar más santo de la tierra? A Hiram, el rey de Tiro, de quien dijo el profeta Ezequiel: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ezequiel Yehezkel 28.2. En su descripción del antimesías, Pablo, inspirándose muy probablemente en esta profecía sobre el rey de Tiro, llegó a afirmar lo siguiente: de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Pero no se quedarán aquí las afirmaciones del profeta, llegando a atribuir al funesto personaje atributos que son más propios del Samechmen que no de un ser humano. Como fue dicho, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y añade, tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte de Dios. Y a continuación, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hemos vuelto a citar al profeta Ezequiel y Ezequiel 28 del 12 al 15. ¿Un rey de los tiempos de David y Salomón estuvo en el Gan Edén, en el huerto de Dios? ¿A qué ser humano se le llamó alguna vez querubín grande protector? Es más, ¿a qué otro hombre, además del primer Adán, creó Dios? Y todas estas afirmaciones resultan sin duda elocuentes, pues el profeta comienza su relato condenando la actitud blasfema del rey de Tiro, lo cual apuntaría a la futura manifestación del hombre de pecado, quien es llamado la bestia y el antimesías, para acabar partiendo sobre unas visiones de los días primigenios, afines a la creación del ser que después sería llamado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y el satán. Revelación Hitzayón 12:9. El propio nombre del personaje Hiram, en hebreo Huram, ya estaría ligado al misterio de la iniquidad, el cual constaría de la palabra Hur, tela blanca, y de una letra Mensofit, como apreciamos en nuestro gráfico. Vemos como el nombre Huram, del rey de Tiro, esto constaría de la palabra Hur, una tela blanca, y una men final, una Mensofit. Y sobre este vocablo, en la Biblia leemos lo siguiente: tela blanca, Hur, lienzo de algodón y azul. Esther 1:6. Si miramos este versículo en una Megilá manuscrita, como la que se lee en Purim, y también en algunas versiones impresas, veremos que en la primera letra de Hur, que es la letra Het, esta letra aparece mucho más grande que las otras, como apreciamos aquí en nuestro gráfico. Hur, tela blanca, donde la primera inicial, o sea la Het, es más grande que el resto de las letras. Y esto, en opinión de los sabios, nos vendría a enseñar que el malvado rey Ahasverosh se hallaba vestido en aquella ocasión en la que relata el libro de Esther con las 8 prendas del sumo sacerdote. Sobre esto puede leer Megilá 12a. Pues 8 es precisamente el valor numérico de la letra Het. Y la letra que nos quedaba, la Mensofit, vendría a insinuarnos que el malvado rey persa no pretendía únicamente ostentar los atributos de un sumo sacerdote común, sino que su intención era, Dios no lo permita, imitar los del propio Mashiach en su función de sumo sacerdote, tal y como se describe en Hebreos Ivrim 4, 14 y 15. Y cuanto más indagamos en la naturaleza oscura del personaje, más nos sorprende que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, sobre quien además reposaba el espíritu de santidad, lo llamase para construir el templo, solicitando la colaboración de alguien con semejantes antecedentes proféticos. Pues no solo le proveyó de la materia prima, sino que también demandó de él que escogiera personalmente a quien sería el artífice de una gran parte de la obra. ¡Qué gran paradoja! Para la construcción del tabernáculo, el santo, bendito sea, escoge personalmente a los constructores, conforme a lo escrito. Mira, yo he llamado por su nombre a Betzalel ben Uri, y añade, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y prosigue, también he designado a Joliab ben Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Éxodo Shemot 31, 2 y 6. Y para la construcción del primer templo, pues un personaje que exhibe de forma insolente toda una tipología profética del futuro antimesías, es además quien escoge a los artífices,
Por todo ello, nos resulta casi imposible de entender que a la hora de construir el Mishkan, el tabernáculo, se impusieran tan altos estándares de santidad y profecía, y que el templo sagrado, el cual iba a ser llamado casa de oración, Bet Tefilá, para todas las naciones, según leemos en Isaías, Yeshayá 56:7, fuese dejado al arbitrio de un sujeto que dijo de sí mismo: yo soy Dios, el Aní, y en el trono de Dios, Moshav Elohim, me he sentado. Ezequiel y Ejezquiel 28:2. Veamos esto más detenidamente. En el trono de Dios, Moshav Elohim, me he sentado. Donde la palabra trono no es enunciada aquí mediante el término más común, ¿no? Kisé, o incluso a través de su forma carente, que es, escrito sin la letra Aleph, ¿no? Como aparece en Éxodo Shemot 17:16, sino mediante el vocablo Moshav, que también posee la acepción de morada. Vemos aquí la palabra Moshav, trono y también morada. Palabra que nos insinúa esta otra, Meshuvah, apostasía, como en el versículo: tu maldad te castigará y tus apostasías, un Shovtaich, te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Eterno tu Dios. Jeremías y Ermeyá 2:19. Y como se dijo, al cúmulo de insinuaciones proféticas sobre el misterio de la iniquidad, hemos de añadir la personalidad de su principal constructor, como fue dicho: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Primera de Reyes, Melahim 7, 13 y 14. No es para nada casualidad que este personaje comparta nombre con el rey de Tiro, pues en los citados aspectos espirituales también participarían de un mismo propósito. Nótense las coincidencias que son establecidas desde el lado de la Clipa con Betzalel, el insigne constructor del tabernáculo. De Betzalel, ¿qué fue dicho? En sabiduría, Jochma, en inteligencia, Tevuna, y en conocimiento, Da'at, para toda obra, Bejol Melajá. Y de Hiram, ¿qué es lo que está escrito? Era lleno, Yimalé, de sabiduría, Jochma, inteligencia, Ve'et HaTevuna, y conocimiento, Ve'et HaDa'at. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, Kol Melajá. Si no conociésemos la historia bíblica, a tenor de estos dos versículos, pensaríamos que Hiram es muy superior a Betzalel, pues sus atributos son introducidos por la partícula et, Aleph Tav, que siempre añade al término un sentido adicional. Asimismo, vienen precedidos por el artículo he, lo que nos indicaría no aspectos generales de la sabiduría, de la inteligencia o el conocimiento, sino que señalaría concretamente a dichos atributos. Y por todo ello no es de extrañar que ciertas sociedades secretas escogiesen al hijo de la viuda como el mítico fundador de su movimiento. Y aquí nos preguntamos, ¿hasta qué punto el otro lado es capaz de imitar los aspectos de la santidad? Por eso, querido amigo, nuestro consejo es que sea extremadamente cuidadoso a la hora de sentarse a la mesa de este o de aquel maestro. No vaya a ser que coma alimentos adulterados que hagan mella en su fe. Y si este fue el contexto que rodeó al primer templo, sobre el cual residió la presencia divina, ¿qué podríamos decir del segundo? En la próxima entrega de nuestro vídeo podremos entrar en los pormenores espirituales de este templo, el cual conoció Yeshua y profetizó sobre él. Y con todo ello intentaremos, con la ayuda del cielo, componer el puzzle profético de lo que será la tercera casa sagrada, ese tercer templo, en el cual se sentará el hombre de pecado, haciéndose pasar por Dios. Si desea colaborar con nuestra labor, por favor, haga clic en el botón de unirme y estará contribuyendo a que estas enseñanzas puedan llegar a mucha más gente. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.